Muy buenas a todos, bienvenidos a Estadio Directo. Bueno, hoy antes de hablar del vídeo me gustaría comentaros que nos está gustando mucho, que os suscribáis, que deis likes, pero aún así estamos viendo que muchos de los que veis los vídeos no estáis suscritos. Es muy importante para nosotros saber que nos estáis apoyando, que os gustan este tipo de vídeos y la única forma de saberlo es dejando un like, suscribiéndoos, si os gustan nuestros vídeos, darle a la campanita para que cada vez que colguemos uno, tanto los jueves como los domingos, os salgan en notificaciones para que no se os olvide y sobre todo, repito, darle like y cualquier anécdota, cualquier pregunta que queráis hacernos, no os cortéis, comentar abajo en la caja de descripción tenéis también todas nuestras cuentas en Facebook, en Instagram, correo electrónico. Ahora sí, sin más preámbulo, pasamos al vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de una Copa Mundial muy distinta a la que todos conocemos que se realiza cada 4 años por la FIFA. Hoy hablaremos de un torneo seguramente muy random, muy extraño, pero no por ello menos importante. Y es que hoy hablaremos de una Copa Mundial organizada por la CONIFA. Bienvenidos. Bueno, pues ahora sí chicos, vamos a hablar de la Copa Mundial CONIFA, pero tengo que deciros que antes de llegar hasta esa competición me gustaría explicaros y que sepáis hasta qué punto se llega a organizar esta competición, este torneo, y para ello vamos a hablar de la organización de esa CONIFA que hemos hablado, que es la que realmente organiza este tipo de competiciones y que acoge a este tipo de equipos. Pero también para hablar de la CONIFA tenemos que irnos un poquito antes, exactamente hasta 2003, cuando se funda una organización llamada NF Board, que existiría hasta 2013, cuando daría paso a esa transición a la CONIFA. En esa NF Board tenemos que quedarnos de momento porque esa organización que comenzó a acoger a todas aquellas selecciones de países no reconocidos mundialmente o de minorías y de regiones que bueno, pues que tampoco están reconocidas como países, ¿no? Pues regiones que se sienten independientes pero que no lo son y quieren fundar su propia selección. Pues este tipo de asociación, tanto antiguamente la NF Board como ahora mismo la CONIFA, se encargan o encargaban de acoger a este tipo de selecciones. Esa NF Board, hay que decir que desde 2003 hasta 2013 organizó la Copa Mundial Viva, de la que ya hemos hablado en otro de nuestros vídeos, que os dejo por aquí arriba, exactamente en el vídeo de la Ciudad del Vaticano, donde esa selección, que actualmente ya no está en CONIFA, pero sí estaba en FBOAR, jugó en varias ediciones de esa Copa Mundial Viva, que luego a partir de 2013, gestionada por CONIFA, daría paso con otro nombre. Situándonos ya en 2013, esa NF Board daría paso a CONIFA. CONIFA realmente, por sus siglas, significa la Asociación de Confederaciones Independientes de Fútbol. Como he dicho, fundada en 2013, su sede actualmente está en Luleå, una ciudad de Suecia. Y esta institución internacional de fútbol, recordemos que no es solo europea, sino es una asociación a nivel mundial, lo que sería una organización paralela a la FIFA. Lo único que, como ya he dicho, esta asociación, esta institución, va a acoger a miembros que representan una nación reconocida, como por ejemplo Tuvalu y Zanzíbar. Y muchos de vosotros diréis, bueno, pero has dicho que hay naciones que no están reconocidas dentro de este grupo. Sí, pero también hay naciones que sí que están reconocidas por mundialmente y que podrían a lo mejor estar en la FIFA, pero bien por política o bien porque no quieren, no lo están en la FIFA. Recordemos también, como anécdota quería dejaroslo por aquí, que hay selecciones no reconocidas mundialmente que sí que están dentro de la FIFA, como por ejemplo podríamos nombrar la selección de Gibraltar y la selección de Kosovo, más aún la de Kosovo, que es uno de los estados que actualmente están dentro de la FIFA y que menos están reconocidos mundialmente como nación en concreto, pero sí que están en la FIFA. Bueno, volviendo a las instituciones que están dentro de esta CONIFA, tenemos que hablar también de que hay selecciones de regiones, como por ejemplo la selección de Donetsk o la selección de Cerdeña. Recordemos que Donetsk es una región que está dentro de Ucrania
y que actualmente se encuentra, ahora mismo está ya paralizada, pero hace realmente pocos años estaba en guerra porque querían independizarse de Ucrania, ¿no? Y luego Cerdeña, que es una isla de Italia, que busca también esa independencia, que de momento pues es imposible, pero como ellos se sienten independientes a Italia, pues tienen su propia selección, ¿no? Luego también tenemos que nombrar a selecciones de minorías étnicas, como por ejemplo podemos hablar de la selección del pueblo gitano, una selección que no es de un país, sino que pueden jugar jugadores desde Europa hasta América, pasando por cualquier tipo de país, siempre y cuando sean del pueblo gitano, que es lo que representa realmente esta selección. O sea, es un dato muy curioso, la verdad. Luego también hay que hablar del pueblo arameo, que también, como el pueblo gitano, tiene su propia selección y que tampoco se ciñe a un mismo país. Luego también hablaremos de microestados, y es que esta institución reúne también selecciones de estados que son minoritarios, que son muy pequeños, muchos de ellos que dependen de países grandes. De estos hablaremos, como por ejemplo Kiribati y Mónaco. Luego también tenemos a estados no reconocidos, básicamente para este tipo de países que, como no son estados reconocidos al 100% mundialmente, no pueden estar en esa FIFA, ¿no? Por no tener problemas. Crimea, que ya sabemos que es una zona conflictiva. Y luego tenemos a Sáhara Occidental. Tiene su propia selección, y es que bueno, pues son unos estados que no están reconocidos por todos los países del mundo, sí que están reconocidos por algunos de los países, pero que la FIFA no puede aceptar. Bueno, pues así ahora vamos a hablar de las dos competiciones que organiza esta CONIFA, dos de las competiciones más importantes que organiza. La primera de ellas vamos a repasarla brevemente, porque tampoco queremos extendernos mucho en este vídeo, y es la Copa de Europa CONIFA, la Euroconifa, ¿no? Que sería un poco una alternativa a lo que la UEFA hace con la Eurocopa, pero esta Copa de Europa de CONIFA, esta Euroconifa, organiza una competición para todos aquellos países, minorías o regiones europeas que no pueden participar en la Eurocopa porque no están asociadas ni a la UEFA ni a la FIFA. Esta competición se celebra cada 2 años y, como ejemplo, os quiero poner el último campeón, que es Osetia del Sur, que es una antigua región de la URSS, que actualmente es un estado reconocido por parte limitada, por algunos países sí, por otros países no. Este pequeño estado no reconocido o parcialmente reconocido se encuentra entre los países de Rusia y Georgia. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de la Copa Mundial CONIFA. Y es que, al igual que la Eurocopa, celebrada cada 2 años, como decíamos antes, recoge a todos aquellos países del mundo, todos aquellos estados minoritarios y regiones del mundo, ya que, como decíamos, no pueden hacer con la FIFA, pero no por ello tienen que dejar de, ¿por qué no?, proclamarse como campeón del mundo, aunque sea de otra forma, ¿no? Y también hay que decir que en los últimos años este mundial CONIFA del que estamos hablando ha sumado mucho protagonismo y mucha importancia en el mundo del fútbol y fuera de él. Y es que muchas empresas importantes del sector deportivo, vamos por así decirlo, como estamos viendo, han patrocinado este mundial y lo han publicitado. Y ya no solo eso, sino que cada año, cada 2 años, cada mundial, se ha visto un incremento ya no solo de jugadores que han querido ir con sus selecciones a este tipo de torneos, sino también como gente que ha ido a los estadios. Y ahora os quería comentar 6 de las selecciones que suelen participar y que están inscritos actualmente en CONIFA. Y es que la verdad es que es muy curioso y me gustaría ya no solo nombrar, sino también deciros más o menos en qué parte está situado, y también para que sepáis y veáis qué tipo de selecciones o qué tipos de equipos, si nunca habíais visto ni conocido esta competición, que sepáis un poco, ¿no?, lo curioso que puede llegar a ser. Empezamos por la selección de Cornualles. Cornualles es un condado de Inglaterra que tiene su propia selección. Es algo extraño. Como digo, es un condado de Inglaterra, que es como si fuera un estado en Estados Unidos, o es como si fuera una comunidad autónoma en España, que tiene su propia selección y que participa en esta CONIFA. Luego el siguiente es Parroquias de Jersey. Es una isla que está situada, es de Inglaterra, pero está situada sobre Francia. Pertenece al Reino de Inglaterra. Entonces esta propia isla ha hecho su selección, ya que no se sienten tampoco ingleses y por lo tanto querían tener su propia selección que representara pues a su país, aunque no es realmente un país, o mejor dicho, a su isla, ¿no?
Una selección curiosa de la que también tenemos que hablar, atención, es la selección de coreanos unidos en Japón. No es más que una comunidad de coreanos que viven en Japón y que, estando lejos de su país, han querido fundar su propia selección para jugar sus partidos. Otra selección que vamos a hablar de ella es Cascadia. Cascadia es un estado que quiere la independencia de Estados Unidos y que de hecho actualmente ya ha hecho varios referéndums, pero no lo ha conseguido. Y bueno, pues lo único que han podido hacer es no se sienten estadounidenses, quieren la independencia y bueno, pues han hecho su propia selección para representar a ese pequeño país o ese pequeño estado que les gustaría ser o que al menos sienten. Otra de ellas, vamos a hablar ahora de una selección de Sudamérica, es la selección mapuche. La selección mapuche, seguramente para los españoles, para europeos, no conozcamos esta palabra, ¿no? Mapuche. Seguramente todos los sudamericanos que nos veis sí que conoceréis seguramente la palabra, ya que mapuche realmente es como decir indígena a ciertas poblaciones, a cierta gente de Chile y Argentina, ¿no? Entonces, esa palabra mapuche, repito, representa, esa selección de mapuche representa a todas aquellas personas que vienen de pueblos indígenas, tanto de Chile como de Argentina. Luego, la última selección, la selección de Padania, es una región, o es un... Digamos que Padania es la mitad de Italia, la mitad del norte de Italia, que quieren la independencia de Italia, y pues haciendo esta selección para representarse en una Copa Mundial alternativa a la FIFA, porque evidentemente una región de un país como Italia no podría presentarse ni podría estar inscrita ni afiliada a la FIFA, sería totalmente absurdo. Y como anécdota, decir que en esta selección, la selección de Padania, juega el hermano de Balotelli, atención, y luego hay un jugador que muchos fans, sobre todo del Valencia Club de Fútbol, reconocerán bastante bien, y es Marius Stankiewicz. Sí, Marius Stankiewicz representa a la selección de Padania, es algo, y eso que es lituano, pero lleva muchos años jugando en Italia, le han ofrecido la oportunidad de jugar en esta selección y él ha aceptado. Y ahora, como anécdota, me gustaría también comentar, es que muchos de vosotros diréis, bueno, estás hablando de naciones no reconocidas, de regiones que buscan la independencia, un tema muy en la actualidad de España. ¿Qué pasa con Cataluña, ya que tiene una selección que incluso, bueno, pues cada año, aunque sea en verano, hace bastantes amistosos, y por qué no podría estar en esta asociación, ¿no? Pues decir que hace unos años, de hecho en el Mundial de 2018, estuvo a punto de entrar a esa selección de Cataluña. De hecho estuvo invitada, lo que pasa es que finalmente no se dieron las circunstancias y la selección no fue inscrita a CONIFA. Y bueno, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. La verdad es que es una competición muy interesante, no todo es fútbol a lo grande, estadios de 50.000, 60.000 personas, jugadores que ganen millonadas y que arrastren a masas sociales gigantes, sino que también pues el fútbol es esto, ¿no? Representar un sentimiento. Hay que decir que el fútbol es fútbol, y en este caso la verdad es que es fútbol humilde, fútbol con mucho sentimiento, seguramente mucho más de los que muchos equipos tienen. Y la verdad es que a mí este tipo de competiciones, la verdad es que me gustaría pues conocerlas un poco más a fondo, ir a verlas, y bueno, pues de momento las dejaremos por aquí. Como he dicho al principio, darle al like a saco, suscribiros, darle a la campanita, notificaciones para que siempre os avisen de cuando subamos vídeos, y sobre todo comentar cualquier país que conozcáis, cualquier estado, cualquier región que os gustaría que estuviera en este tipo de competiciones, cualquier cosa, comentar. Así que lo dicho, darle like, suscribiros, darle a la campanita y sobre todo comentar cualquier cosa que queráis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.